Saludos colegas, es un placer para mí y un reto, una travesía estar hoy aquí con ustedes desde vía online o a distancia, que por razones personales no pude compartir de manera presencial como en todos los cursos anteriores. Saludos a mis colegas Patricia Macei y María Gabriela Morales, las pioneras de este curso tan exitoso, importantísimo, que viene a complementar lo que es la rehabilitación oral y estética contemporánea y a fortalecer esos pasivos procedimentales operatorios en lo que es el concepto del diseño sonrisa que está muy en boga desde muchos años en la odontología estética restauradora y más aún en este boom de las redes sociales con fines odontológicos o con un marketing odontológico. Siempre he estado invitado a este curso para esclarecer o para compartir de manera conversatoria esas dudas o esos detalles operatorios donde siempre se busca esclarecer o cómo debemos de tener en cuenta esos procedimientos aplicados a la periodoncia, que es un terreno importantísimo para la rehabilitación desde el punto de vista tanto anatómico como histológico en su salud y en plenitud y estabilidad en el momento de la rehabilitación oral, por ejemplo con carillas estéticas o carillas directas o indirectas, que es lo más comúnmente aplicado en la rehabilitación oral del sector anterior. Fíjense que ustedes en su curso ya en la mañana de hoy vieron complementos o todo el soporte anatomostológico de refrescamiento, como colegas que lo dominan, de lo que es la periodoncia o los tejidos periodontales. Muchas veces cuando hacemos un diseño de sonrisa nos enfocamos en los tejidos duros, llámese esmalte dental, y la parte periodontal no es que lo olvidamos, pero siempre acudimos al manejo interdisciplinario con el periodoncista para que haga esos pequeños detalles o esas modificaciones o la llamada estética rosa o las modificaciones de esa arquitectura gingival para favorecer el éxito que vamos a predecir con el diseño de sonrisa, con su encerado, que es lo que comercialmente llamamos mock-up, y finalmente con el patrón del diseño, con ese llave de silicona que vamos a tener posteriormente para poder predecir en el paciente el tratamiento restaurador o rehabilitador que viene posterior. Porque siempre la parte periodontal va como primera fase para poder acondicionar todo el terreno protésico, en este caso el terreno anterior del sector de la sonrisa, para poder llegar a la rehabilitación definitiva. En esta imagen impresa de una sonrisa, un prototipo, una fotografía, solo para que lo entienda mejor en esta hazaña de este video educacional, fíjense que si yo voy a proyectar o voy a modificar la sonrisa de este paciente, donde hay diastemas, hay modificaciones de color, de forma, imaginemos que yo voy a hacer una modificación o un diseño que me amplíe esa proporción áurea, que me la distribuya en la sonrisa y que el aumento de la sonrisa sea cérvico-incisal y sea mesiodistal. Se supone que desde el punto de vista digital, yo quizás voy a hacer un mapeo, esto es rápido por cuestiones de video, pero yo voy a hacer un mapeo de toda mi arquitectura gingival, como ven aquí con el marcador. Se supone que yo le voy a ofrecer al paciente quizás una gingivectomía parcial para armonizar la sonrisa de él y para mejorar el triángulo de convergencias gingival. Un triángulo que sí me permite, que lo he visto está empedrado, donde la altura de los senos gingival sean realmente proporcionales a la estética, donde jamás y nunca el incisivo lateral puede estar más alto que el central y el canino. Quizás yo esto lo puedo modificar y yo puedo subir un poco más el central para que se parezca al del canino, pero siempre mantener por lo menos 2 milímetros por debajo el incisivo lateral. Después que yo hago esto, a mano alzada o a nivel de un programa digital, yo establezco las proporciones de los dientes, la forma de los dientes en este caso, y después de que yo elaboro esto, es que yo voy a trasladar esto que estoy viendo o que estoy proyectando en la fotografía digital o manual al modelo para hacer el encerado diagnóstico. Y esta diferencia o esta eliminación de tejido blando, llámese encía libre o marginal, o esta gingivectomía total o parcial que yo estoy marcando aquí, es la que yo voy a proyectar en el modelo de yeso, la que puedo hacer con el mock-up o que puedo hacer con una guía, con una férula de blanqueamiento transparente para ser llevada a la boca como una guía quirúrgica, y sobre esa guía quirúrgica yo voy a hacer el procedimiento clínico gingivo periodontal
que está en razón de ser de este curso para poder modificar esta arquitectura y tenerla predecible para la próxima rehabilitación con carillas directas o indirectas o con corona o con lo que yo decida. Con las doctoras coordinadoras de este curso hemos tenido la oportunidad de profundizar los tiempos de espera del proceso fisiológico de la cicatrización de los tejidos gingivales posterior a un alargamiento de corona, si es con fines de rehabilitar una unidad dentaria respectiva con una rehabilitación oral fija, sea metalcerámica convencional, una libre de metal, circonio o la que está hoy en boga gracias a una empresa comercial como es el disilicato de litio, es cerámica que ha venido a revolucionar la odontología estética por sus propiedades físicas de resistencia y de alta estética. Después de que manejamos y nos adentramos a esperar el tiempo prudencial para que el tejido periodontal sane luego de una gingivectomía parcial, total o de un alargamiento de corona, deberíamos de tener en cuenta con qué finalidad lo vamos a hacer. Si es en el sector anterior, que es lo más aplicado al diseño de sonrisa, sea manual, sea digital o sea literalmente como lo hacemos coloquialmente todos los días en el consultorio, desde un punto de vista en vivo en la boca del paciente, lo importante es predecir no invadir el espacio biológico, respetar ese tejido gingival, porque es nuestro punto de partida para que la sonrisa estética dentro del gingival goce de salud, de armonía y de plenitud en el paciente. Hablando directamente de esclarecer esas dudas que surgen, ya como lo mencioné anteriormente, vamos a respetar el tiempo de cicatrización o de regeneración post un tratamiento periodontal, en este caso alargamiento de corona, y por otra parte gingivectomía total o parcial. Si nos adentramos más al peeling gingival, que a lo mejor lo comentan en el curso, que son modificaciones de la arquitectura, del color y de la textura de la encía, que también son terrenos estéticos que se han abordado muy comúnmente hoy día en la odontología restauradora desde el punto de vista periodontal. ¿Qué requiero yo o qué necesito para poder abordar de manera integral la rehabilitación dentogingival de un paciente que va a la consulta con diseño de sonrisa? Principalmente necesitamos una fotografía clínica del paciente donde vamos a evaluar, como lo dije anteriormente, con una impresión o con una fotografía impresa o con la lacto o con una diapositiva que puedes hacer trabajo a mano alzada o con los programas digitales que han surgido últimamente en la odontología moderna, donde podemos hacer el diseño de sonrisa digital. Ya sabemos que en el mundo muchos colegas se han dedicado a perfeccionar y a ahondar más en este tipo de herramientas tecnológicas para favorecer o para predecir más el tratamiento restaurador del paciente, en el caso del sector anterior. Después que he tenido todo ese mapeo, que yo tomo impresiones de estudio, como convencionalmente lo hacemos, que yo procedo a ese modelo de yeso que tengo de mi paciente, yo aquí voy a tener un arma o una herramienta perfectamente perfectible para el tratamiento definitivo, donde yo sobre este modelo puedo hacer todas las modificaciones que considere pertinentes. Como hablamos coloquialmente con mis alumnos, en la facultad vamos a hacerle cirugía plástica al modelo. Yo le hago cirugía plástica modelo, puede ser calibrado también. Yo modifico la arquitectura gingival y dentaria en el modelo de yeso, luego procedo a hacer un encerado diagnóstico del modelo, entre paréntesis, el encerado diagnóstico, ese mapeo, ese diseño que yo hago en un modelo estático de yeso, es lo que llamamos mock-up en la rehabilitación oral. El encerado funcional, que hay muchos cursos y muchos entrenamientos hoy día a lo largo del hemisferio, en el país y fuera de él, ese encerado es el mock-up. Es la planificación arquitectónica del diseño de sonrisa en un modelo en 3 dimensiones. Ese mock-up, después de que yo hago el encerado, desde que hago el patrón, las modificaciones de la morfología dentaria, que yo establezco cuáles tipos de dientes voy a usar o en la proporción, depende de lo que requiere el paciente, lo que realmente es ajustable. En otros casos, lo que el paciente ajuste a su función. Recuerden que lo importante es planificar con estética y función y no desmembrar o no despegar esos conceptos. La estética y la función deben ir de la mano en este tipo de rehabilitación. Siguiendo el orden, después de que yo logro hacer el encerado en el modelo del paciente, en el sector antero superior, por citar un sitio específico, yo establezco ese mock-up, ese encerado, y procedo a hacer una impresión a ese modelo con una llave de silicona. Después que yo tomo esta llave de silicona, como la llamamos en operatoria dental,
Después que yo establezco este prototipo negativo de ese mock-up o de ese encerado, es esta llave de silicona donde tiene mi modelo predecible o ideal de lo que yo previamente diseñé desde el punto de vista manual o digital con el paciente. Esto es el prototipo que yo llevo a la boca del paciente con esta llave de silicona para poder establecer desde un punto de vista estético y visual cómo va a quedar el paciente con la restauración definitiva. En ese sentido, podemos establecer que el paciente puede tener la oportunidad desde el punto de la rehabilitación de poder observarse desde el punto de vista estético, fonético y funcional de cómo va a ser su rehabilitación definitiva. ¿Con qué hago la provisionalización de este trabajo? Lo tengo que hacer con un material acrílico referido llamado Bisacril. Creo que ya todos lo conocemos hoy día. El Bisacril es una resina autopolimerizable de uso de laboratorio clínico para devolver al paciente con ese mock-up esa armonía de cómo él predice quedar después de la rehabilitación definitiva. ¿Cuántas veces voy a hacer una provisionización después del mock-up, después del encerado? Eso va a depender del trabajo clínico que yo voy a planificar. Generalmente deberían ser 2. Yo voy a llevar el mock-up en la boca o ese encerado lo voy a trasladar a la boca con mi Bisacril para que el paciente se armonice, para hacer pruebas fonéticas de cómo pronunciar las palabras. En el caso si voy a modificar el tamaño dentario, sobre todo la proporción cérvico-incisal, y cómo va a quedar la armonía desde los planos del macizo facial en congruencia con su sonrisa o con el diseño que yo quiero planificar. El paciente puede irse con ese mock-up y después regresar para retirar ese primer mock-up o la primera provisionalización para que el paciente tenga una idea de cómo va a quedar. Si yo retiro esa primera provisionalización, en esta segunda cita, yo debería hacer los preparos dentarios, mínimamente invasivos, con carillas cerámicas a base de disilicato de litio, donde permiten hacer mínimos desgastes del esmalte dentario para poder ser más conservadores en la operatoria. Eso es ya tema de otro asunto académico que no fue lo que vamos a hablar hoy, pero eso vendrá más adelante. Desde el punto de vista que nos importa, en ese mock-up, si yo voy a establecer modificaciones en encía, yo puedo traer esta guía de mock-up para poder hacer una rehabilitación oral contemporánea. Después de que yo hago ese primer mock-up o ese primer traslado del modelo tridimensional a la boca del paciente, que es la primera provisionalización, yo cito al paciente de nuevo, sobre ese mock-up lo elimino y yo comienzo a los preparos anatómicos del tejido dental. Después de que tome la impresión funcional para, por ejemplo, la rehabilitación con carillas cerámicas de grosor mínimo según los parámetros que yo establezca como especialista rehabilitador, en el caso particular, yo tengo que volver a hacer otra provisionalización. Es decir, que hoy día teníamos 2 escenarios o 2 momentos para usar ese encerado llamado mock-up para trasladar a la boca, primero como una fase diagnóstica experimental o predecible, lo que yo voy a determinar, y en la segunda intención, después de los preparos anatómicos de los tejidos dentarios, para tomar la impresión funcional, enviar al laboratorio y esperar la prueba de los mismos sustratos. A veces hasta hay que hacer una tercera provisionalización con Bisacril, porque quizás el sustrato que viene del laboratorio viene sin el acabado final, solo para hacer una prueba de color o una prueba de adaptación para después devolverlo otra vez. Es decir, los tiempos o el momento de que yo decida cuántas veces voy a hacer esa provisionalización con Bisacril va a depender de los requerimientos de tratamiento y de las exigencias tanto del odontólogo tratante como del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Otras opciones es que ese encerado diagnóstico que yo hago, si yo modifico el terreno gingival, yo puedo también usarlo como guía quirúrgica. ¿A qué me voy a referir con esto? La férula de blanqueamiento, la lámina de silicón vulgar y corriente que conocemos, podemos hacerle una férula de blanqueamiento a ese moco, festonearlo en los parámetros gingivales que yo establecí en la cirugía plástica del modelo y llevarlo a boca como una guía quirúrgica en el momento de hacer la gingivectomía, como para yo estar seguro que el corte gingival va a ser lo más predecible a lo que tenía en el modelo. Eso también es importante establecer con el paciente. Lógicamente que después de que yo haga una modificación de la arquitectura gingival, yo debería de esperar por prevención de una infección concomitante o de una inflamación postoperatoria excesiva, debería esperar que los tejidos periodontales sanen
en este caso los gingivales, para después citar al paciente para la provisionalización o esa instalación del mock-up en boca, que es lo que buscamos con el setup diagnóstico. En otras palabras, muchachos, la rehabilitación oral es un campo apasionante que se maneja de manera interdisciplinaria con los especialistas de la odontología. Es un terreno fascinante que nos puede llevar a tener grandes satisfacciones en el campo odontológico, siempre y cuando seamos biológicos, trabajemos con la ciencia, seamos funcionales y realmente apliquemos un equilibrio entre lo que es la función y la estética. Yo de verdad que en este video, como es premisa de primera vez, a pesar de que no estoy ahorita en Valencia por razones personales y de trabajo, no quería dejar de tener la presencia en el curso que planificamos porque fue un viaje eventual. Quería dejarle las dudas principales, aclararle esos conceptos de lo que es la cirugía plástica periodontal desde el punto de vista rehabilitador, de ese paradigma del mock-up, del diseño de sonrisa. Aunque no es tema del curso, es bueno aclararlo. Respetar los tejidos biológicos, respetar esa invasión del tejido biológico, respetar los tiempos de cicatrización del tejido biológico, porque muchas veces por adelantarnos o por ahorrar tiempo o por complacer al paciente porque tiene poco tiempo para el tratamiento, llegamos a hacer modificaciones apresuradas del tejido dentario sobre un terreno gingival que no ha terminado su estabilidad después de la cicatrización, y llegamos después a no tener los resultados que queríamos en la predicción que hicimos con el diseño. ¿Por qué? Porque la encía migró, porque una papila se retrajo más de la cuenta, etcétera, 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 que ustedes saben mejor que nadie como futuros o como apasionados de la periodoncia, de que puede acarrear. Respetar el espacio, vivir con paciencia, disfrutar del proceso de diseño y de rehabilitación, y los resultados van a ser predecibles gracias a las herramientas diagnósticas que hemos tenido hoy día para el trabajo en interdisciplina entre el odontólogo y el periodoncista, en este caso entre el rehabilitador y el periodoncista. Importante, colegas, a manera de cultura general, porque no es tema de este curso, ya hemos hablado anteriormente de la importancia de ese manejo periodoncia rehabilitador en la rehabilitación oral. Solo en este país y en Latinoamérica, tener opciones que ofrecer al paciente es muy importante. Ahorita el boom de la odontología estética restauradora en el sector anterior y de la mano con el diseño de sonrisa, quizás se apaga mucho a las carillas indirectas. Carillas indirectas, laminados cerámicos, lentes de contacto o literalmente carillas, como se conocen desde hace ya más de 2 décadas que están en el mercado. Las venimos haciendo en varios sustratos o diseñando, para hablar de manera más cercana al laboratorio, a ese matrimonio que tiene que haber entre el técnico y los protecistas o los rehabilitadores. La cerámica dental, la principal es la feldespática o es su matriz, cerámica feldespática. Lo que ha venido a evolucionar en la cerámica y que nos ha permitido hablar de lentes de contacto o de carillas mínimamente invasivas o de laminados cerámicos es la misma cerámica dental, pero que su sustrato o esa matriz vítrea o cristalina de la cerámica fue modificada con otros enlaces, con otros componentes que derivan del disilicato de litio, que es realmente o es la carilla que conocemos como la carilla IMA en sus diferentes presentaciones, donde la Casa Ivoclar fue la pionera en darnos este sustrato para la rehabilitación estética indirecta. Sin embargo, una carilla en cerómero o en ceramax de la casa Chofu, que es un cerómero de laboratorio pero reforzado con silicato de circonio, da resultados estéticos también agradables, aceptables, y los costos son mínimos para el paciente. Sin embargo, no es un material tan idóneo como la cerámica para mantenerse estable por largo tiempo en boca. Hay que tener claro en eso. Pero en este país tenemos que adaptarnos por lo que no tenemos. La rehabilitación indirecta también puede ir de la mano con la rehabilitación directa. Las carillas en composite, de manera diseñada, manualizada en el laboratorio, también dan buenos resultados. ¿Cuál es la diferencia entre una rehabilitación oral estética directa e indirecta? La longevidad, el cuidado que tiene que tener el paciente, las posibles reparaciones que pueda tener el paciente por la instalación y la estabilidad del tejido periodontal, lógicamente en boca. Mientras que se respetan los tejidos biológicos, mientras que manejemos patrones adhesivos y patrones operatorios adecuados, la rehabilitación oral puede ser estable, sea directa o indirecta. Soy de los colegas de que no se casa con una sola opción, y menos en este momento que vivimos, porque todos los pacientes no van a calificar para una rehabilitación de última generación, llámese carillas, lentes de contacto, laminados a base de disilicato de litio. Hay pacientes que sus posibilidades le podrán permitir un cerómero o pacientes que le puedan permitir una restauración indirecta.
una buena resina, manejar los sustratos, manejar las opacidades de la resina, te pueden dar también resultados estéticos que no pueden envidiarle solo en parámetros de estabilidad y durabilidad a las canillas indirectas. Bueno, espero que haya sido de gran utilidad este monólogo online. Un reto para mí, una experiencia, la primera vez que lo hago. Nuevamente agradecido a mis colegas Priscila Macei y María Gabriela Morales por la invitación. Ya es nuestro segundo encuentro. Vienen muchas cosas buenas para el año 2018, a propósito que estamos en Navidad. No pierdan la fe y la esperanza de hacer odontología buena en Venezuela. Yo sé que vamos a mejorar desde el punto de vista económico y como país. Los invito a seguirme en mis redes sociales, donde gentilmente nos podemos comunicar y interactuar en diferentes ámbitos de la odontología profesional y de la vida misma. En Instagram, @odontosuárez, de todas maneras las ven en el cintillo durante todo el video. En Twitter, @msuárezb, y en mi Facebook, Manuel Antonio Suárez Brito, que me pueden conseguir y podemos interactuar en mi correo electrónico. Muchos quizás de los que me están viendo, que no lo voy a conocer en vivo, quizás fueron mis alumnos o nos conocemos por el gremio. Y bueno, para todos un abrazo, nuevamente gracias. Feliz día, porque están ustedes el viernes en la tarde, nos están viendo esto. Un abrazo desde mi isla de Margarita, donde estoy ahorita trabajando. Se les quiere, se les aprecia y éxitos, colegas.